están todos admitidos, se están uniendo, así que cuando quiera, Ok. profesor, puede comenzar. Gracias, Luz. Buen día a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Se ve que el tema tiene su miga, tenemos su atractivo. Además tenemos a dos que saben esta vez, entonces ahora los vamos a presentar, entonces me parece que eso también ha ayudado. Veníamos pensando de qué hablar, cómo lo nombramos. Post pandemia ni se te ocurra decir porque no sabemos ni cuándo será el post. Lo único que tenemos claro es que la pandemia está. El retail viene golpeado, lo sabemos, lo venimos sufriendo. Hemos visto las inscripciones, la variedad de audiencia que se ha reunido. Evidentemente, como decía, como decía el tenista, no lo estamos pasando bien. Salvo, bueno, conozco algunos que prefiero no nombrar para que no se les tiren encima, que más o menos lo han podido manejar bastante bien, pero en general todos lo venimos sufriendo. Y por eso se nos ocurrió decir, bueno, ¿cómo viene esto? ¿Hacia dónde vamos? Levantemos un poco la mirada, porque más allá bueno, de los líos en los que vivimos en estas latitudes, por lo menos en Argentina, en general el retail está sufriendo. ¿Y qué se ve y qué se puede prever, por lo menos para esto que llamamos el próximo retail? El futuro del retail, no vamos a ser tan pretenciosos. Pero, ¿qué se ve, qué se puede prever? Y entonces, lo mejor que nos pareció fue invitar a dos referentes. Por un lado, Silvana Lanari es CIO de, hasta hace poco, de Pharmacity y hoy día de Falabella, la región. Y hoy, si no tenés un CIO al lado, prácticamente uno diría, y yo te diría, hace otra cosa. Con lo cual empezamos por invitar a Silvana y a Sebastián Sazón Arredo. Algo más que decir, y si no se dieron cuenta, ya lo ven con su pared viva detrás, la marca detrás de él, que lo identifica. La idea es charlar un rato, conversar un poco sobre todas estas preocupaciones, y mientras tanto, vamos a ir mirando, nosotros, los que coordinamos con Martín Semborain, sí. Y el equipo técnico que nos está ayudando del IAE, vamos a ir mirando el chat, con lo cual, cuando tengan preguntas o comentarios, pónganlos, y los vamos a rescatar pues no podemos abrir la conversación a los, ¿cuántos tenemos? A los 160 que tenemos acá, pero en este 45 minutos o una hora que tenemos, pero sí que podemos ir levantando las dudas que tengan, las preguntas, las reflexiones, y reflejarlas en la conversación. Así que... Sí, acá Santiago Conde propone Retail Reset, propone Santiago Conde. Intentaremos de resetear el retail, o no sé si nos están reseteando sin que nos demos cuenta. Yo no puedo escribir en el chat, perdón, no sé por qué yo no puedo escribir en el chat. Le aviso acá al técnico, a ver si me puede dar una. Ok. Eso es todo. Pero sigamos, adelante. Ok, hola a todos. Yo tampoco. Ahí está, ahora sí, ya estoy, listo. Bien, ok, yo también, muy bueno. Entonces, enviar a todos. Bueno, lo mío es leer, no escribir, así que me quedaré con la lectura. Les pregunto, primer tema, para entrar en contexto, ¿qué han visto, Sebas, Silvana, qué han visto de cambio en la demanda, en los clientes? ¿Qué cosas se registran? Y de esto, algunas serán permanentes, otras pueden ser transitorias. Charlemos un poquito, dediquémosle un poquito de tiempo a esto, contextualicemos. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué han notado? Silvana. Bueno, buen día a todos, ¿cómo les va? Es un gusto estar
con ustedes y tratar de compartir un poco la experiencia que vamos viviendo. Esto de qué han visto, ¿no? Creo que en este año que nos fue pasando, pasamos de un cliente eh, con expectativas bajas de lo que cada uno podía dar, porque empezamos con una situación complicada donde la salud era lo importante, entonces era, bueno, lo que puedan darme mejor y un cliente comprometido en la ayuda al otro. A medida que fue pasando el tiempo y nos fuimos recomponiendo de alguna forma, un cliente que cada vez es más exigente. Y esto no invalida todo lo exigente que había sido el cliente antes, sino que cambia la mirada, y la mirada es un cliente exigente, un cliente que te pide respuestas, un cliente que te pide celeridad, un cliente que quiere calidad en las cosas que le estás brindando, un cliente que ya no se conforma con hacer un reclamo y dentro de muchos días me contestás, sino alguien que está a la expectativa porque lo necesita y porque toda su vida cambió, ¿sí? Y ahí somos nosotros los propios clientes. Nuestra vida cambió y nuestra vida hace que las cosas tengan que ser como más claras, más precisas, y cuando uso el tiempo para ir a comprar o para comprar desde mi casa, que ese tiempo valga. A mí me llevó mucho a la reflexión donde en esta disrupción tan grande, mundial, global, lo que se aparece como un replanteo de todas las personas, de cuáles los pilares centrales del ser. La identidad, la cultura, la vida, la enfermedad, la seguridad, el miedo a la muerte, y cuándo tenemos que estar encerrados, dónde están nuestros lugares seguros. Y esto que parece, y es más filosófico y más profundo, creo que nos lleva a todos en el momento del consumo a replantear cuáles son nuestras preferencias. Y en ese replanteo de cuáles son nuestras preferencias, en un cambio tan disruptivo, lo que aparece es un juego nuevo, ¿no? O sea, ¿cuál es mi preferencia de consumo si yo ahora le empecé a tener miedo, o como podemos encontrar distintas, a la muerte? ¿Cuál es mi preferencia de consumo si ya no me siento seguro casi en ningún lado? O sea, hasta en mi hogar, que uno dice es nuestro lugar seguro, si viene alguien a entregar un libro, lo limpiamos o lo seguimos limpiando de una manera extrema que nunca hicimos, como un símbolo de la inseguridad. Y creo que eso nos resetea a todos como consumidores. Y lo que pone arriba de la mesa es esto, las nuevas preferencias, ¿no? Como marcas, decimos, bueno, esto nuevo que apareció tan disruptivo empieza a ser parte de la vida habitual en el consumo. ¿Y qué rol queremos tener? ¿Cómo podemos encontrar esos puntos de conexión entre marcas y personas? A ver, esto, bueno, Sebas, yo estoy bastante acostumbrado pero me había olvidado porque hace varios meses que no hablamos, de que vos siempre sos profundo en tus reflexiones. No me expongas, Guille, no me expongas. No, pero nos llevaste lejos y esto no es menor. Hace poco, yendo por el lado superficial, alguien preguntaba, ¿cuánto hace que no se ponen un par de zapatos? Sobre todo los hombres. Y más de uno contestó, y la verdad es que hace rato que no los veo. Pero yendo a tu punto, ¿habrá una rotación un giro en el consumo, en las prioridades? Por otra parte, yo he escuchado, prepárense para la revancha, que también es posible, pero no lo sé. Y creo que estás planteando una duda de que puede haber una mayor conciencia en el consumo y empiece a verse una disminución en muchos rubros
que antes han sido más alegres y de repente la cosa se pone más cauta por encima de las precauciones que tenemos de todo esto de comprar, de salir, de encontrarse, Claro. etcétera, etcétera. Ujú. ¿Ahí alguna reflexión? Permiso, ¿eh? Sí. Pensaba en esto del valor del tiempo, ¿no? Yep. Creo que es uno de los ejes más importantes que nos va dejando todo esto que estamos viviendo, porque el valor del tiempo tiene que ver con esto que decía Sebas de los miedos, de enfrentarnos a nuevas cosas, de lo que vale estar bien, ¿sí? De lo que vale tener salud, de lo que significa poder compartir con otros. Y eso hace que nuestro consumo haya cambiado. Por eso, cuando hablamos de esto del futuro del retail, es qué mecanismos están cambiando, porque realmente el consumo cambió. Ya no nos fijamos, o sea, nos fijamos mucho más qué es lo que vamos a comprar y qué marcas son las que me están dando lo que estoy queriendo, o cómo me relaciono yo con esas personas que me venden o que me quieren ayudar a consumir, diríamos, y uno se relaciona desde otro lugar. Ya no es solamente la transacción, hay otra cosa más que se pone en juego, porque también uno cuando va a comprar piensa surge naturalmente a veces la vida de la otra persona, cómo te sentís, cómo estás, o sea, consultas que antes por ahí eran como buen día y nada más, o gracias, y ahora y todo bien, y cómo están ustedes, o sea, cómo la están pasando, cómo se manejan, o sea, empiezan a pasar otras cosas donde pareciera que nos incorporamos en la vida del otro, ¿sí? Empezamos a preguntarnos por la vida del otro. Y fíjense que ese es un cambio bastante disruptivo también, porque pasamos de tener una economía de aceleración o una economía donde hablábamos cada uno transaccionalmente, y de golpe empezamos che, el otro vale, porque si el otro está bien, entonces yo me puedo referenciar con el otro, y si el otro está mal o a alguno le pasó algo, yo también puedo estar mal. Y eso creo que cambia la forma como nos vamos manejando y qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Es uno de los pilares que va a mover esto, el valor del tiempo y la justificación o el por qué estoy comprando. Acá lo tengo a Sí. Santiago Conde, que hizo un par de reflexiones. Una pega muy en lo que acabas de decir. No quiero tanto, te quiero vender algo, sino más bien la relación personal, transitoria, tampoco Sí. fugaz, pero más el valor de la persona. Y por el otro lado, la posible recategorización de las preferencias de lo que estamos buscando. Pero bueno, y Sebas, Sí. me pareció que ibas a... No, me parece clave esto que estaban hablando, que este resignificado del otro, o sea, yo creo que nunca el mundo y todos de manera individual nos preocupamos tanto por el otro, ¿no? Que obviamente que la derivada fue la salud y tal vez es el punto más importante, ¿no? Del por qué uno se puede preocupar por otro, ¿no? Por su salud y porque esté bien. Ahora, si uno traspola un poco eso, estoy muy de acuerdo en esto, ¿no? En esto que planteaba Sil, de decir, bueno, vos como marca, en la relación, dure lo que dure el tiempo, es virtual o digital o física, ya la relación es como más personal, es decir, me importa transaccionar, pero me importa cómo estás vos, me importa, a vos te importa cuando me consumís cómo está la marca, cómo está la persona que trabaja en la marca, y ahí, en esta preocupación, ¿no? Más macro, más global, yo creo que aparece algo que en los consumidores que tiene que ver con, bueno, los estados, los gobiernos ya no son suficientes para lograr un bienestar. No alcanzan traccionando solos. Para no entrar en que sí y que no,
Pero lo que está claro es que un Estado, o los solos, no alcanzan. Uno veía a Alemania como salía a pedir ayuda, le pedía ayuda a los jóvenes, es decir, solos no podemos, los jóvenes ayúdennos a atravesar la pandemia. Y creo que las marcas ahí tenemos una oportunidad y un desafío gigante de transformación para subirnos, y creo que el consumidor lo va a exigir o lo va a valorar si no lo exige, ¿no? Y cuando digo valorar, es el consumidor siempre que interactúa con una marca busca un momento de felicidad. Busca decir, bueno, si yo hago esta interacción, tengo que estar más contento que si no la hago. Y creo que ahí hay algo de un compromiso y de un desafío como marcas de tener un rol más allá de el mundo privado, un rol de traccionar hacia un espacio, démosle, más feliz, que cada uno después llene la felicidad como quiera, ¿no? Pero a una sociedad que viva mejor, que en general vaya como subiendo por escalones. Y ahí hay un desafío, yo creo que todos y todas lo vamos a exigir, o vamos a valorar esa parte, y ya no es la responsabilidad social individual, yo creo que arranca de los gobiernos solos, los estados solos no pueden, y no lo van a lograr. Entonces, creo que como empresas, como marcas, desde el mundo privado, aparece una oportunidad realmente desafiante y muy potente. O sea, vos estás señalando un rol y Silvana, con su reflexión también, un rol mucho más comprometido de las marcas, y en este caso los retailers, que algunos son su propia marca, como es tu caso, pero en otros casos los retailers son curadores de marcas, y hay un rol, o sea, ustedes están marcando un rol adicional al retail, que no es solamente el facilitar el acceso, que es digamos, la base de lo que es la función retail, sino facilitar el acceso, pero además con una selección y un estar más cerca de una satisfacción más profunda, no solo producto y ya. Sí. Sí. Yo tomo como anécdota algo que me impacta personalmente, que es en muchas partes del mundo se está vacunando en espacios de retail. Sí. Y no solo farmacias, supermercados. Si vos decís, poner el espacio de retail en función de la salud pública, es fuerte el cambio, es realmente muy impactante. Sí, es que Silvana. Pensaba en esto de dónde nos vinculamos, ¿no? Como retail, y hablo en general, no solo de la marca a las que podamos representar, sino uno cuando va a comprar tiene la expectativa de terminar, de llevarse lo que necesita y en general, ¿no? En los retail, en las grandes cadenas, de llevarse lo que necesita, de lograr ese resultado y de que sea lo más ágil y económico posible, ¿sí? Y hay algo que creo que esto nos ha enseñado mucho más fuerte, es qué pasa con la postventa, qué pasa con los reclamos, qué pasa con todo lo que ya se definió después de la transacción inicial, ¿sí? Y creo que en general siempre hemos pensado en cómo te vendo, qué hago, cómo te vas a sentir mejor dentro del lugar o del espacio que te pueda dar, aún dentro de las páginas web. Y a veces, o sea, en general nos hemos olvidado de toda la postventa, o no olvidado, pero creo que le hemos dado un valor que hoy tiene un valor mucho mayor,
porque se resignifica eso, o sea, es el valor de tengo que entrar en contacto contigo con algo que salió mal o con algo que el otro necesita y que va a depender de lo que yo te pueda decir o de lo que cada uno como proceso dentro de su compañía pueda gestionar. Y eso hoy, tratar de hacer bien eso, creo que es lo que nos va a empezar a diferenciar en el futuro para que haya esa otra forma de transaccionalidad. Que hoy creo que, sobre todo en nuestro contexto, en nuestro país, es bastante deficiente toda esta parte, ¿no? De cómo encaro la gestión de la postventa, lo que significa el uno a uno. Ahí sí es uno a uno. Por ahí el retail lo ve en general al cliente como el volumen, ¿sí? Y cuando es el momento de la postventa y cuando es el momento de un reclamo y el momento de solucionar algo, es el uno a uno. Y eso creo que ha traccionado o va a empezar a traccionar cada vez más fuerte para que realmente podamos hacer la diferencia y el cliente realmente elija. Ok, el chat se está llenando de reflexiones que nos van llevando hacia, bien, el contexto lo vemos con una profundidad, con una amplitud bastante mayor del que podíamos tal vez pensarlo hace un año. Hoy impuesto por esta circunstancia tan dramática. Drama que además se transmite también a cuestiones económicas, gente que hace emprendimientos y el retail puede darles espacio, como alguien señalaba aquí en el chat, pero hay detalles que ya, ok, ¿esto cómo lo bajamos a la operación? Vos recién hablabas de, Silvana, bueno, ocupémonos de la postventa porque ahí está la relación de largo plazo con los clientes, más allá de que vengan con mayor o menor frecuencia, dependiendo del tipo de retail de que se trate. Pero alguien señalaba, bueno, el bienestar del cliente y el bienestar del equipo, el bienestar de los empleados, que lo he escuchado mucho a Sebastián reflexionar sobre eso en otras ocasiones. Hablemos un poco movámonos un poquito desde qué cambió en el mercado y qué está cambiando en las organizaciones. Ustedes tienen dos organizaciones que son importantes, hay cientos, miles de personas trabajando en las organizaciones de ustedes. ¿Qué cosas han ido cambiando en sus propios ámbitos? Después abriremos un poco más. Bueno, a ver, creo que vuelvo al principio, creo que lo que cambia es cómo cada uno de nosotros como empleados se va posicionando dentro de lo que significa este contexto, ¿no? Y eso va traccionando otras cosas. Más allá de lo que cada uno va pasando o en su propia compañía, en algunas cosas felices y en otros casos no, creo que lo que va dejando es, y justo en momentos, justo en estos primeros trimestres uno va pensando en objetivos del año, cosas, o sea, como darle otra vuelta a los objetivos que nos pusimos hace 3 meses cuando tampoco sabíamos qué era lo que iba a pasar. Y hoy creo que más que nunca está esto del pensamiento más colaborativo, ¿sí? Es como más fuerte que en otros momentos, el pensar que el silo en las corporaciones tiene que caerse, ¿sí? Porque esta colaboración de los empleados, o sea, los empleados no somos burbujas, somos personas trabajando en equipos compartidos que cada vez más se necesitan y cada vez más se necesitan esas miradas diferentes en los mismos tipos de proyectos o en las mismas cosas que encaremos. Entonces, hoy a mí particularmente no me sirve de nada pensar en la tecnología como algo, para referirme a lo propio, ¿no? A la tecnología como una vertical que tiene vida propia, que la podría tener, porque así la hemos visto durante montones de años, sino que eso realmente incorporado a cómo hago para que no solo los empleados, sino la venta sea mejor, las góndolas estén llenas, el empleado esté conforme y el cliente cuando venga sienta que hay un respaldo de lo que la compañía le puede dar.
Y esto, que es bastante fácil de decirlo, cuando uno lo traduce a indicadores o a objetivos propios del negocio, antes siempre lo veíamos en margen, el retail en general, volumen, margen, volumen, margen, volumen, margen, volumen, margen. Y esto, o sea, es brutal el cambio que significa esto. Porque ya no es más volumen margen, es que el cliente venga a mi tienda, que el cliente me elija, que el cliente, que realmente dé el paso que el cliente necesita, que el cliente lo atienda, que sienta que, vuelvo con la postventa, que la postventa no sea, uy, un dolor de cabeza porque ya sé que nunca, o sea, los tiempos tuyos nunca van a ser los tiempos míos, yo necesito las cosas y vos nunca me, o sea, todo eso cambió. O sea, cambió. Estamos empezando a cambiarlo, no cambió nada. Claro. Recién empezamos a mirarlo. ¿Sí? Lo que sí nos pasa es que hoy creo que la identificación es mucho mayor porque ya no es una transacción de no me importa y sigo, sino que es algo que me empieza a importar, porque nos empieza a importar este año mucho más el medio ambiente, mucho más lo que le pasa a nuestro vecino de al lado y mucho más la salud y mucho más lo que lo que estoy comprando no repercuta en cosas negativas. Que me parece que eso también es un cambio muy grande que el retail, en esto de la transacción, del volumen y el margen, tiene que, lo tiene que empezar a pensar desde otro lugar, ¿no? Sí, yo me sumo a esta parte de la forma de trabajar, de las personas y los equipos. Creo que hay un cambio que lo trae probablemente la incertidumbre, la transformación digital que se acelera exponencialmente y a todos, o por lo menos Arredo la puso en un desafío de decir, bueno, como a muchos nos pasa, ¿no? De lo que podía ser en 5 años, tiene que ser en 1 año, y eso lo que trae es el cambio cultural, porque lo que aparece es verdad, muchísimas herramientas, tecnología, mucho más datos, ¿no? Que ahora, ¿cómo poder asimilar eso? ¿Cómo poder ser un organismo flexible que lo incorpore, que no colapse emocionalmente como organización en esa transición de incorporar herramientas, incorporar tecnología e incorporar otro mindset, ¿no? Cuando acá Silvana decía, bueno, ahora sí el cliente en la preventa, en la venta, en la postventa, bueno, esto de que repetimos muchos años, ¿no? El cliente está en el centro, yo nací en el retail y siempre, ¿no? Decía, el cliente está en el centro. Bueno, ahora decís, bueno, ahora es de verdad, ahora posta está en el centro. Y casi que todos los movimientos individuales o globales de una organización podría preguntarse, ¿esto cómo le hace al cliente? ¿Qué le pasa al cliente con este movimiento nuestro? Y eso es un cambio de forma de pensarlo, un cambio cultural muy grande, y pone esto que decía Silvana, muchas más variables. Después, creo que un cambio muy importante con respecto a la cultura y que tiene que ver con el abordaje de lo que viene, la transformación, tiene que ver con el ego, por un lado, que podíamos tener las organizaciones, las marcas, por lo que habíamos logrado y hasta dónde habíamos llegado, que terminó. Fue como un ciclo que terminó. Y lo que aparece es, ahora hay que volver a aprender. Hay que rescatar esas fortalezas que nos trajeron hasta acá, eso que puede estar en el ADN, en el corazón de una marca, de una organización, pero hay que tener una predisposición y una voluntad al aprendizaje que por lo menos yo nunca lo experimenté tan violentamente. Nunca, en muchos años de estar trabajando, me enfrenté a tener que aprender tanto nuevo, a ese vértigo, ¿no? Y mientras tanto hay que seguir andando, es aprender en el running, claro. No es como el colegio, te dice, mirá, vení, aprendé, y después, en algún momento vas a empezar a aplicar. Acá tenés que aprender a leer mientras tenés, no sé, un libro de 600 páginas para leer ahora.
y creo que eso se incorporó. También hay muchas cosas que se van incorporando como herramientas que simplifican o mejoran mucho, ¿no? El dato, es decir, el cliente en el centro, pero la verdad es que sabemos, o tenemos la posibilidad de saber cada vez más del cliente, o de la persona que interactúa con la marca. Bueno, son drivers nuevos con tanta potencia, ¿no? Que antes eran o más intuitivos o menos, menos Precisos. asertivos, Sí, sí, tal menos cual, precisos, menos tal cual. precisos. No sé, a mí Ujú. como retailer me da mucho placer tener datos precisos del cliente, decir, wow, ahora sí, Ujú, sabemos ujú. qué piensa, cómo piensa en algunos aspectos. Ahora sí sé qué querés como cliente. Mm. Y mi desafío está en poder acercarme al máximo posible, con la menor cantidad de fricciones posibles. Pero tal vez, y esto yo lo recalcaba mucho, ¿no? Cuando uno mira que el paraguas es la incertidumbre y tenemos que ser muy flexibles para adaptarnos a lo que viene sin saber qué es lo que viene, encontrar estas baldosas firmes de certezas en las organizaciones son muy potentes. Ujú. Sí. Tengo comentarios y que quiero rescatar de la audiencia porque por un lado está la tecnología como una herramienta extraordinaria, nos ha causado una disrupción, nos ha abierto un universo nuevo. Al mismo tiempo se le notan, mejor dicho, al mismo tiempo la aplicación de la tecnología con un enfoque siglo XX provoca incomodidades bastante serias. Y entonces ahí hay un reclamo de humanizar más la tecnología, porque si no podemos cometer cualquier tipo de abusos, que los sufrimos por otra parte, y que no nos dejan bien parados, sobre todo a los marketers, en ese sentido. Pero a donde además quería rescatar un poquito o acentuar es donde ustedes, Silvana lo señaló como, bueno, no más silos, por favor, no más silos, necesitamos trabajo en equipo. Vos, Sebastián, decís, el tema del aprendizaje hoy tiene una relevancia que no lo tenía antes. Silvana antes decía, bueno, era margen, volumen, y hoy hay un aprendizaje, un entendimiento para el cual no nos preparamos. Decíamos que el cliente estaba en el centro, pero mirábamos a segmentos grandes, hoy podemos mirar uno a uno, y la sensación hace, y con esto los dejo porque los quiero escuchar, pero la sensación, hace poquito un colega me decía, es que estamos cambiando la turbina en pleno vuelo. Y esa es un poco la... Ahora, ¿cómo se hace con la organización que uno tiene? Porque ustedes están en organizaciones, ustedes tienen organizaciones grandes, es decir, no hablan con 15 personas. Tengo 900, tengo 3000. ¿Esto cómo hago? Muchachos, el cliente en el centro, por favor, ¿cómo los vamos cambiando? ¿Cómo vamos cambiando las organizaciones? Ahí es un poco a donde los quiero escuchar. Mira, a ver, yo en ese punto que creo que es medular, creo que lo que aparece es esto de organizaciones totalmente integradas, esto que decía Silvana, se cayeron todos los hilos, con un modelo de liderazgo circular. Y donde eso lo que lleva es, el cambio es tan grande que todos somos protagonistas en la organización de ese cambio y en una parte u otra o en un momento u otra lo tenemos que poder liderar, en los espacios y en los roles que sea. Entonces es un liderazgo distribuido en roles, en proyectos, en distintas personas de la organización, donde es encontrar es un sistema, un diseño nuevo organizacional. Y hay un desafío gigante
pero yo hago hincapié, el cambio es tan grande que necesitamos en las organizaciones que todos sean protagonistas del cambio. Ujú. El 80-20 a mí ya no me cierra, ¿no? 20% que empuja y no alcanza. No alcanza en este juego hoy ya. No, tal cual. Sí, sí, coincido absolutamente. Ahí me gusta pensar, hace un tiempo pienso en esto de la competencia intrínseca. Como retail, a veces estamos acostumbrados a mirar la competencia, ¿no? ¿Qué hace la competencia para, si tengo competencia mejor, si no tengo es un problema, pero ¿qué hace la competencia para crecer? ¿Qué hace la competencia? Y hoy creo que el juego es tan distinto que hizo que nos tuviéramos que mirar al ombligo, a nosotros mismos. O sea, nuestra competencia a veces somos nosotros mismos. Por esto que hablamos, de estar todos separados y cada uno tirar para un lugar diferente, o seguir pensando que pienso en el cliente, pero en realidad pienso en el margen, en el volumen y en la capacidad que tengo como pequeña organización dentro de las compañías de hacer algo diferente. Hoy esa competencia es esto de, creo que muy claramente lo dijiste, Seba, basado en esto del liderazgo circular. Ya no es uno que es porque es el gerente o el director o el manager el que va a... Hoy cada uno tendrá su rol y su responsabilidad con respecto a ese rol, pero las compañías van creciendo o vamos a poder crecer si cambiamos ese esquema mental que tenemos de esto es lo que a mí me corresponde, ¿sí? Y empezar a mirar en el contexto, porque el cliente es el que nos está jugando y el cliente, nosotros mismos como clientes, ¿sí? Somos los que vamos y miramos el lleno, o sea, nosotros miramos la película que nos están mandando ahí y nos situamos en algún lugar. Si ese lugar alguien no lo vio, estaríamos mal situados. Y sin embargo, si seguramente en esa ronda todos podríamos ver todo. Y una cosa que creo que es cada vez más importante y que creo que como clientes no les damos a veces valor, es el tema de, voy a decir una cosa muy obvia, las encuestas, ¿sí? Las encuestas no les damos valor. A veces cuando nos llegan y dicen, bueno, fui a un lugar y me mandaron la encuesta y no la contesto, total, bueno, no pasa nada. Sí, estuvo bárbaro, pero no la contesto. O estuvo malísimo y por ahí sí la contesto. Llegó, eso es la retroalimentación directa que tenemos de lo que vamos haciendo, de lo que nos puede salir bien y de lo que nos puede salir mal. Y hoy que empezamos a pensar en ese concepto de la agilidad y que pensamos en el concepto del MVP y hacer las cosas chiquitas e ir probando de a poco para ver si esto tiene razón de ser o no, creo que es muy importante que nosotros también, si queremos que las cosas cambien, nos involucremos, ¿sí? Y esto es para con el retail o para con el mundo, o para con nuestro propio ámbito de relación. El involucramiento de cada uno, que creo que es algo que sí nos deja como una esperanza y un resultado de este tiempo que pasamos. Nosotros nos involucramos más, nos involucramos con el otro, nos involucramos en el querer saber, en el querer ayudar, en el querer colaborar, porque nos sentimos que a nosotros también nos puede pasar. Y ese sentimiento de conmiseración y de gratitud a la vida y de quiero ver de que este está bien porque yo también voy a estar bien, reflejado en esto de esta compraventa, diríamos, o en un negocio, se da en esto de las encuestas también, ¿sí? Entonces es muy necesario que podamos ir ayudándonos entre todos, a que si a mí me gusta esto, lo pueda decir, y si no me gusta, también lo pueda decir. Y eso se refleja más que nada, o sea, el ámbito primario que tenemos para hacer eso son las encuestas. Solo eso como mensaje, okay. Porque... Sí. El feedback. El feedback, claro. Ahora, que en el fondo, una cosa chiquita ahí, en el fondo, claro, ese feedback también demuestra que el cliente también está comprometido. Tal cual. Porque en el fondo el cliente demuestra su compromiso contigo cuando te dice cosas. Porque si no, no te diría nada. Ni se despediría de vos. Con lo cual creo que eso es una gran oportunidad que tenemos hoy, ¿no? Tenemos clientes más comprometidos con sus marcas
con lo que compran, con lo que quieren, con su experiencia, y nos lo hacen saber. Y si no encuentran esa devolución que vos proponés, Silvana, se frustran muchísimo con las compañías y con las marcas, ¿verdad? Tal cual. Ahora, una pregunta, porque obviamente compartimos estas perspectivas. Ahora, me doy vuelta o miro la audiencia y casi todos vienen del siglo XX. O sea, acá hay muy pocos que cuando uno se da vuelta son millennials que están, o centennials que están ya con una mentalidad. De hecho, más de una vez cuando me encuentro, y esto es solo experiencia personal, no puedo generalizar, pero que me encuentro el espíritu colaborativo, el emprendedor interno, etcétera, me encuentro que estoy hablando con emprendedores que están haciendo pequeños inventos, que algunos tienen enorme éxito, otros están remando, pero cuando voy a la compañía, no sé, a Pharmacity, o cuando me meto en un retailer de 800 o de 1000 o de 1500 personas, con lo que me encuentro es una cultura armada con principios que yo reconozco que estudié, que eran de otro siglo, tal cual. Y que como en un momento Sebastián dijo, y el año pasado nos lo dijo también un CEO, dijo, ¿sabes lo que pasa? Que el pasado ya no sirve, se fue, dejó de tener vigencia. Si yo tomo la referencia en el pasado para traspolar al futuro, me equivoco, porque se ha cambiado. Entonces, me doy vuelta y me encuentro con gente que está educada en otra cultura, en esta cultura de la transacción, del margen venta, margen volumen, digo, y de silos, de celos, de jerarquías que había que ir ganando, y hoy vos me hablas de un De liderazgo competir y no de compartir, ¿verdad? Exacto, no, Tal cual. a ver, la información es poder, yo lo escuchaba, y hoy la información es, no, espera, vamos a compartir. Y uno dice, pará, me cambiaron el disco, Claro. ¿cómo se hace para cambiarles el disco? Ustedes que dirigen organizaciones grandes, ¿cómo hacen? Yo lo que les puedo transmitir es mi experiencia en mi rol, ¿no? Y creo que esto que vos planteás es uno de los desafíos más grandes que tenemos las compañías que venimos del siglo XX, para ponerle alguna. Y creo que ahí aparece un cambio desde lo más alto en cuál es la posición y cuál es la viabilidad que le das al no saber dentro de la compañía. Este es un cambio que viene de arriba sí o sí. Tener un escritorio de un CEO que diga, yo de esto no sé y lo tengo que aprender, interactuando con gente que sabe, creo que es muy potente. Es muy potente. Primero porque es muy potente aprender, es muy placentero, genera mucha felicidad, pero también posiciona al resto de la organización en, pará, acá ya no podemos esperar más que, yo me acuerdo una de los puntos o de lo que más me rumiaba cuando poco tomé la conducción de Arredo fue, acá toda esta gente quiere que yo le dé la visión, o sea, que le diga dónde vamos, o sea, están planteando así, no, el rol del CEO tiene que dar la visión a mediano y largo, y obviamente que era un desafío enorme. Hoy es imposible, pero es imposible pensarlo. Entonces el cambio es cultural, las organizaciones, las personas no lo pueden esperar más, lo tienen que co-construir. Obviamente que muchas veces los viabilizadores, los espacios, la contención, la empatía, o sea, el romper con la fricción y con los miedos de las personas es clave para generar un contexto fértil para que eso suceda. Pero el cambio ese cultural o por experiencia o por capacitación, me parece que deja de ser competitivo. Yo no digo que las cosas no sirven más, porque la verdad,
Va a haber, hay organizaciones exitosas con modelos del siglo XX que van a funcionar y van a funcionar bien, van a perder competitividad, digo. Aparece alguien que lo hace de otra manera y lo va a poner muy en jaque, ¿no? Es como la uberización del liderazgo, la uberización del diseño organizacional, que no iba a llegar, tal vez llegó o está llegando, que no sabemos bien por dónde, pero me parece que está llegando. Y si uno lo mira del lugar más ácido, es un cambio violento, pero por otro lado, el lugar más colorido genera mucha expectativa y mucho futuro de trabajo, ¿no? A uno lo proyecta, a las personas más del siglo XX, nos proyecta en un futuro laboral donde somos parte, donde encontramos nuevos roles y que también es apasionante y que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? La tecnología viabiliza esto, muchos sueños que teníamos en el siglo XX, algunos, bueno, y que no sabíamos ni cómo encararlos o cómo lograrlos, ¿no? El cómo no estaba claro. Creo que el resumen es cambia de arriba para abajo de una manera muy, muy importante, Sí. con mucha humildad, sobre todo humildad. Creo que Mucho cambio como de cultural. liderazgos humildes y organizaciones extremadamente humildes. Extremadamente humildes. Sí, y organizaciones extremadamente flexibles en el aprendizaje, porque hoy es eso que vos decís, ¿no? Nosotros somos más facilitadores y ayudadores del contexto, diríamos, del entendimiento y de poder ver por dónde vamos a salir, por experiencia por ahí, pero ni siquiera porque la experiencia a veces es antigua, eh, pero escuchar, hacer que el otro participe, entender que depende de todos, no depende de uno, es como, parece básico, porque uno creo que muchas veces hemos dado vueltas sobre estos conceptos. Lo que pasa es que ahora se han puesto en juego y los vemos funcionando. Y vemos que cuando no funciona es porque eso no está pasando. ¿Sí? Cuando uno entiende que mi tienda puede estar vacía o mi tienda puede estar llena, pero si el cliente no está y la relación no existe y cuando tengo que interactuar no tengo una buena propuesta, ¿sí? Eso no habla de el que está en la tienda, paradito en la tienda, o el que está en la caja para cobrar. Habla de toda la organización, cómo se puso en función de ese concepto. Y en esto que vuelvo por ahí con esto de la competencia, ¿no? La competencia es de adentro, o sea, nosotros somos los que, hoy el retail creo que va ganando en eso de que somos los que tenemos que reinventar lo que quiere esa compañía para esa competencia que quiere poner en juego en el mercado, y no por copiarme o hacer mejor algo del que hace el otro. Y ese también es un cambio muy fuerte, porque no es por el competir con el otro que mi compañía va a ganar, sino que es por lo que yo pueda ofrecer mejor y por lo que y no por una cuestión de ganar, sino por una cuestión de nicho, de preferencia. ¿Mm? Y me parece que ese es un concepto también que es en el retail sobre todo bastante potente y que va a depender mucho de lo que lo estamos transitando, de lo que estamos construyendo, más allá de que la mirada sea vieja, por eso es tan importante el concepto del aprendizaje, ¿no? Esto de ponernos a estudiar, creo que es algo de las cosas, personalmente lo digo, de las cosas más lindas que me ha pasado en esta pandemia. El sentir que tenemos acceso a todo lo que querramos, ¿sí? Y ponernos a estudiar y hacer lo que sea. ¿Sí? Hay montones de cursos y montones de cosas disponibles que hacen que uno se ponga o sea, uno es el protagonista. Y eso, cuando uno lo referencia con el trabajo o con la participación activa en el trabajo en donde está, también hace la diferencia de la compañía. Ahora, ustedes están planteando claramente un cambio cultural, que sí, que obviamente es prácticamente imperativo, dado la disrupción en la que estamos, más allá de la incertidumbre. O sea,
hay una capa de incertidumbre local que lamentablemente nosotros venimos bastante acostumbrados. La normalidad local es incierta, pero más allá de esto hay una incertidumbre fuerte respecto del futuro del negocio en sí. En el liderazgo, de repente, más que dar, y Sebastián recién pasó por allí, más que dar respuestas, parecería que lo que hay que originar son preguntas para que la gente tenga preguntas para empezar a aprender. Ahora, de vuelta, siglo XX era, mire, usted primero estudie y después va a trabajar. En algún lugar le decían, mire, usted trabaje, pero el pensar déjelo un poquito de lado porque hay otro que piensa mejor. O sea, en el siglo XX se escuchaban cosas que hoy resultan curiosidades, pero que esas cosas se escuchaban. Yo por lo menos, y sí, tengo mi edad, he escuchado disparates de este calibre. Hoy en día esto es directamente te apagan bueno, acá te apagan la cámara o ya directamente dejas de tener vigencia. Pero hay que, ¿cómo se les, o sea, este cambio de, no, pensemos juntos, quiero tu iniciativa, las estructuras y además los procesos y los procesos, los sistemas internos, ¿no? Los sistemas los sistemas motivadores que utilizamos tradicionalmente no tenían esta dirección. Tenían una dirección más de haga y tenga éxito. Y hoy es aprenda, equivóquese pronto, equivocate pronto y corto, pero saca un aprendizaje y seguí probando. Hay que meter esto en la organización. Y los KPIs no son exactamente, no están del todo orientados por este lado. Y la gente, o sea, el principio de decime en qué me medís y yo te voy a dar mi conducta, todavía eso, no sé si sigue vigente, yo creo. Acá, ¿cómo manejamos esto? Y ya venimos redondeando. ¿Sabés qué? Me hace acordar, decir, bueno, ¿cuán importante va a ser el talento de las personas y de los equipos en estos nuevos, en estos nuevos KPIs que va a haber que descubrir, ¿no? O sea, cuán importante es en una persona esa capacidad de aprendizaje o esa pasión por el aprendizaje. Pues yo creo que todos podemos aprender ahora. Hay personas que les apasiona aprender, entonces eso empieza a tener más valor que antes, ¿no? Y lo mismo en lo que puede ser la cultura del coraje, llamémoslo así, ¿no? Para decir, bueno, el modo beta. ¿El modo beta qué le implica a una persona? Bueno, acá hay que hacer y generar un contexto y generar condiciones y eliminar fricciones y que el miedo que no impere el miedo. Y yo sé que estamos en el medio del running y como vos decías, la turbina hay que cambiarla en el medio del vuelo. Entonces, y el avión va a ser verdad, así, ¿eh? se caen los ingresos y las compañías no son sustentables económicamente y te vas con tu valijita a otro lado, porque la realidad es que necesitamos tener ingresos, si no es muy difícil subsistir. Tal cual. Pero el desafío está planteado, ¿no? Como, no sé, esto alguna vez lo hablamos, Guillermo, decir, o cambiamos o desaparecemos. Y el cambio es violento, sí, y es muy desafiante, sí, y le pega a todos lados, sí, tecnología, datos, talento, personas, o sea, esto de tener empresas con personas que van creciendo intelectualmente, y ahí habrá que llenar intelectualmente en esto, ¿no? Flexibilidad, coraje, pasión por el aprendizaje, obviamente capacitación, pasión por trabajar en equipo. Bueno, habrá que poner estos nuevos KPIs y poder medirlos, pero que quieran ser protagonistas, ¿no? Es decir, bueno, acá hay que ser protagonista y
Y no todos está, no todas las personas tienen ese mindset de decir, bueno, yo no quiero ser protagonista, yo acompaño, yo empujo. A mí me decís, vas a ver que soy tu mejor, te voy a empujar hasta donde sea. Bueno, ahora necesitamos que sea protagonista también. En un contexto contenido y con mucha empatía en el cambio con la gente. Uno puede predicar y explicar y decir, vamos a hacer, y después tiene que bajar y decir, va a haber que ser extremadamente empático en las organizaciones, estar muy cerca, acompañar mucho. Bueno, el año pasado inevitablemente puso a los CEOs casi a un clic de distancia de cualquiera en las organizaciones. Sí. Y eso fue algo, es decir, antes el CEO era alguien que se mostraba o que la gente lo veía eventualmente, cada tanto, en alguna reunión, y normalmente eran grupos grandes. Y de pronto el CEO apareció en una pantalla y era el mismo tamaño de pantalla que todo el resto, como es lo que estamos viviendo en este momento. Y era uno más, y de pronto los micrófonos estaban abiertos y la gente hablaba. Sí. Y es decir, estamos en medio de un cambio. Y evidentemente el cambio, más que tecnológico, es un cambio cultural y de enfoque de las compañías y de su propósito. Y acá hay un tema, cuando me meto en propósito, bueno, ya nos vamos, totalmente. Probablemente nos vamos a otro webinar. Porque... Sí, estoy, perdón, ¿no? Pensaba en esto del clic de distancia, y digo, es otra de las grandes, si lo vemos positivamente, es uno de los grandes beneficios de esta pandemia también, porque ha hecho que podamos estar más cerca, ¿sí? Entre todos, y que realmente no haya esta cosa de, uy, no estás nunca o no te veo, ¿sí? Hoy nos podemos ver, estamos ahí, ¿sí? Después es como cada uno lo usa, o como cada compañía lo dispone, o como cada equipo va trabajando, pero yo digo, yo realmente realmente veo fortalecido muchas partes de los equipos por esto de necesito algo y te veo ahí 2 minutitos y lo solucionamos, tratamos de ver esto. Hay como una disposición diferente a esto de, che, te contacto 2 minutos y lo charlamos. Hay una agilidad que, si la sabemos usar, nos va a servir mucho para el futuro. Porque si bien muchas veces hablaba con mi equipo justo esta semana y le digo, tenemos que salir de la pantallita, porque ya basta con la pantallita, un poquito vamos a la oficina y veámonos, y aunque sea un rato, ¿sí? Con todos los cuidados, pero un rato. La pantallita nos dio algo que creo que no habíamos tenido antes, y era si la sabemos usar, una agilidad para poder resolver cosas, esto nos pone a todos en el mismo lugar, y eso es súper importante, no pasaba, o sea, realmente que no pasaba. Entonces, y también te cambia otro punto, que es que al final, al liderar, te transformás en un coordinador, motivador y empoderador de la gente. Tal cual. Entonces, no es más, yo lo sé todo, yo digo, ustedes hacen, ¿cómo podemos resolver? Y estar abierto a recibir cualquier idea, porque todas son válidas en este momento, y luego vos filtrás y haces la curación, si querés. Pero tenés este punto a recibir esas ideas, que antes ni siquiera escuchabas a la gente. O sea, porque ¿quién me va a decir ese chico que recién entró de no sé qué? Y ese chico hoy te enseña a vos cosas que vos no tenés ni idea que existen. Sí. Y aparte participa. Y participa activamente, y con mucho ánimo. Sí. Y con mucho ánimo, totalmente. Sí. Y con un compromiso ese es otro mito que hay, que los jóvenes no se comprometen. Totalmente equivocado. Cuando vos tenés una propuesta adecuada, esos chicos trabajan mucho más que los generaciones X que yo conozco, digamos, ¿no? Tal cual. Lo que pasa con el joven no se compromete es que es el fácil. Yo lo considero a veces como el facilismo de, claro. como no hace lo que le pido,
¿sí? El joven no se compromete. En realidad el joven lo que está haciendo en muchos casos es ponerme la disrupción todo el tiempo. Che, fíjate tal cosa, ¿por qué está pasando? Y si no me gusta ese joven, que es algo que también me parece súper importante del gran cambio que está viendo, es ese joven se va a otro lugar. Sí, totalmente. Cambia de lugar porque los valores no son parte de lo que vos le estás mandando. Entonces, esa transparencia que a nosotros nos ha costado tanto, creo que también es el cambio, no solo para el retail, obviamente, es para cualquiera que nos ponemos a gestionar y a trabajar, ¿no? Bueno. A ver. Yo quería decir algo puntual, Dale. chiquito, porque Sí, leí sí. una pregunta o una reflexión muy interesante ahí que tenía que ver con la comunicación, pero lo extiendo más de la comunicación. Si estamos frente, y nos ponemos de acuerdo, ¿no? O el que lo piensa así, ante una revolución del retail, ¿no? Me hizo acordar la palabra anarquía recién. Ninguna revolución es ordenada, ninguna revolución es prolija, hay un poco de anarquía por momentos, vamos a tener daños colaterales. Creo que lo que tenemos que enfocar es no en lo que no va a pasar, eso va a pasar. Ninguna revolución es prolija y ordenada y en equilibrio. Creo que tenemos que tratar de contenerla, tenemos que tratar de... las compañías tenemos que ser económicamente sustentables, no hay duda, pero una vez que encontramos esa sustentabilidad económica, creo que el desafío es mucho más grande en ir avanzando en este camino del nuevo retail o de la revolución del retail, ¿no? Llamémosle como sea, omnicanal, e-commerce, commerce global, y estar preparados para eso, un poco para el desorden, un poco para la disrupción, para estar muy incómodos. Y quiero hacer hincapié en esto y termino, Guille. Creo que en este desafío la diversidad de inteligencias es clave, más allá de la diversidad de los roles y la integración. Esto de sentarse a una mesa con inteligencias diversas que incomodan. Porque Totalmente. hoy sí que todo está cambiando. Entonces, estar rodeado de personas que sabes que cada vez que hablan te incomodan, es sano para lo que viene. Es sano, es evolutivo. A ver, evidentemente el tema interesa porque hemos estado con pico de 200 y seguimos prácticamente en 180. O sea, la gente está pegada a la pantalla, pero también sabemos de que estas reuniones, de que todo el mundo tiene el próximo Zoom que me está por empezar o que ya empezó y estoy 2 minutos atrasado. A la con una, lo cual, tal cual. Entonces, ya nos hemos pasado 3 minutos y estoy seguro de que más de uno se le está quemando el Zoom que tiene del otro lado de la pantalla. Por lo tanto, han quedado temas de e-commerce, han quedado temas de online, offline, han quedado temas de comunicación. Han surgido, creo que hemos entrado muy profundo a lo que es el desafío del próximo retail. Hay mucho más. Seguramente haremos más episodios de estos reflexionando con ustedes y seguramente tendremos más invitados para que en próximas sigamos charlando porque evidentemente el tema da para bastante. Silvana, Sebastián, les agradezco muchísimo el haberse prestado el tiempo, la generosidad de su apertura, el compartir sus perspectivas y su experiencia. Y al equipo del IAE, Martina, Luz, gracias por el soporte. Martín, siempre tu compañía que hace que esto funcione. Nos vemos en la próxima y esto lo podrán ver seguramente en streaming si se perdieron algo, saben de alguien que lo quería ver. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, un placer. Gracias, Silvana, Sebastián, Guille, gracias. Martina. Un placer. Gracias. Y a todos los que estuvieron con nosotros toda esta hora. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Muy bien. Gracias. Hasta